Buenas noches, seguidores de este canal. Bendecida vida tengan todos. En el nombre de Jesucristo los saluda el actor Joel Romero Pérez, su servidor. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema de que hoy en día está acojando, está invadiendo la mente del ser humano. Y es que han salido unos predicando o diciendo de que los ángeles o espíritus bajaron del cielo y tomaron con ellos mujeres y les engendraron hijos, de los cuales nacieron los gigantes. Esa es una teoría que está en contra de la Biblia. Y le voy a decir algo, la palabra de Dios dice que no le tienes que poner ni quitar a la palabra. Yo escribí un libro que se llama El misterio del monstruo disfrazado de niño, la naturaleza, porque niño le llaman al calentamiento global. Y el calentamiento global no es un niño, es un monstruo. De allí que ese monstruo en la Biblia se encuentra como Leviatán, pero eso no es el punto ahora. El punto de ahora es la siguiente pregunta. ¿De dónde salieron los gigantes que la Biblia habla y qué papel desempeñaron en su momento? Notemos bien que en el capítulo 6 Dios se comunicó con Noé, hallando este hombre gracia delante de Dios. Tenga piedad Dios de nosotros, porque ya estamos casi en esa culminación en estos tiempos. Y dice que en el versículo 4 que habían hombres grandes y de renombre. La palabra renombre quiere decir virtuoso. Pero en el 8 dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y por lo cual Dios le mandó a construir un arca, que ya sabemos mucho esa historia. Sin embargo, en el verso 7 le dijo que Dios ya había determinado raer la vida de la tierra, porque la maldad era mucha en esta tierra. Y le da orden de que él construya un arca. Miren, el arca tenía 3 pisos. Es imposible que un hombre común y corriente de estatura como de 5 o 6 pies pudiera levantar esas vigas y colocar esas dimensiones. El arca sufrió un juicio y fue Dios que le dio las medidas. Pero la Biblia no dice que Dios cortó ni un árbol o le dio con qué materiales iba a hacer, pero quienes construyeron el arca fueron hombres. Pero muchos dicen que los gigantes que aparecen en la Biblia fueron engendrados por ángeles. No es así. Si usted mira muy bien la construcción del arca y las construcciones que hay alrededor del tiempo en que Moisés es el que escribe el Génesis, se encuentran grandes obras, como la obra de Jericó. Dice que eran muros que no eran fácil de caerse, pero se hundieron, se quebraron. ¿Cómo era de verdad esa ciudad? Era fortificada, porque en toda esa cordillera habían gigantes. Ya vamos a ver eso. Pero ¿de dónde habían venido los gigantes? La Biblia narra claramente que los que llegaron a Canaán eran los hijos de un hijo que se llamaba Can, de Noé, hijo de Noé, Can. Ellos fueron los que habitaron ahí. Y ya vamos a ir viendo poco a poco todo eso. Pero entonces en Génesis nosotros miramos construyendo esa arca. Y esa arca no pudo ser construida por gente pequeña y sin fuerza, tuvo que ver otro. Entonces surge una pregunta. Si
en la dispensación de la conciencia cae este juicio. Notemos bien entonces que para que aparecieran los gigantes siglos después, tuvieron que venir en el arca, porque entonces Dios era un mentiroso cuando le dijo, raeré de la tierra todo ser vivo. Y Dios no miente. Y los únicos vivos que venían en el arca eran 8. Y los animalitos que venían ahí, las especies buenas y las que no eran buenas. Pero entre los seres humanos solo venían 8. Los 3 hijos de Noé, sus 3 nueras, su esposa y él. Estamos. Para que hayan aparecido los gigantes después, a mí no me cabe una duda de que los gigantes venían en el arca. Allí venían los gigantes. Y que de allí salieron las descendencias. Ahora fíjese bien y notemos bien lo que dice la ciencia. Que nosotros, si nos tenemos descendencia con genética cercana a nosotros, los hijos van a nacer un poquito chuecos o pequeños. Y puede ser que por ahí vino que ciertas descendencias comenzaran a menguar sus estaturas, pero otros tal vez se quedaron porque sus descendencias fueron así. Pero aparecen los gigantes, pero no es que se hayan escapado del diluvio. Ahora, si los gigantes tuvieron, las mujeres de los hijos de los hombres tuvieron que ver y tener relaciones con ángeles, la lógica era que todos esos tenían que haber muerto en el diluvio. Entonces, ¿cómo que aparecen siglos después, en los tiempos de Moisés, en Canaán? ¿Usted no se ha dado cuenta que los historiadores que hablan de estructuras como la Torre de Giza, o sea, la pirámide de Giza, quiero decir, de allá de Egipto y esas pirámides, ellos dicen que extraterrestres bajaron y que les dieron eso? No, no, para mí, Faraón tenía que haber tenido conectes con los gigantes de Canaán, que todo eso estaba lleno de gigantes y la Biblia lo dice. Pero Dios ya los había entregado en manos de Josué, porque les iba a dar la tierra a Israel. Pero ¿por qué Dios los entrega? Ya no iban a ser muy útiles ellos. Los que estaban construyendo la Torre de Babel tampoco eran gentes pequeñas, eran gentes muy fuertes y muy inteligentes, porque para poder construir una torre de esas se necesitaba saber ciertas matemáticas, ciertos números. Yo no soy muy bueno para los números, pero soy bueno para la literatura, para las letras. Sea el Padre de los Espíritus bendito, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces en el Génesis 10, del 8 al 10, nosotros encontramos a Nimrod, uno de los descendientes, construyendo la torre. ¿Y qué hacía Nimrod construyendo la torre? Porque dice que solo hablaban un idioma. Bueno, él quería llegar al cielo. Y miró Dios la actitud de él. Y que era buena actitud se me hace, pero se iban a topar con un problema. Iban a llegar a un punto arriba donde ya el aire iba a menguar y iba a ser más corto el oxígeno y iban a caer muertos. Dios siempre ha protegido al ser humano. Yo digo, sea bendito Dios. Entonces vamos a ver que este Nimrod fue el primer gobierno que existió en la tierra, un hombre tenaz, un hombre valiente, de renombre, como existían antes, pero con una misión muy diferente a la que Dios había dicho. En el mismo Génesis 10, del 15 al 20, podemos ver que Can, hijo de Noé, engendró a Canaán, el cual es el padre de los pueblos en Canaán. Y de allí aparecen los gigantes. Todos estaban en la tierra de Canaán en tiempos de Moisés y Josué. Eran grandes. Y en el tiempo de David nosotros miramos que aparece Goliat, un gigante también filisteo.
¿Por qué Filistea? Porque allí había una cordillera de filisteos y por eso papá Dios los trajo por el desierto, porque sabía que ellos no iban a poder luchar contra aquellos gigantes. Porque Israel, la gente era más pequeña que sus gigantes. Sin embargo, Dios es bueno y Dios les dio aquella tierra que fluía leche y miel. Bueno, vamos ahí entonces. Entonces los gigantes no fueron engendrados por espíritu. Y luego vamos a ver lo que Jesús dijo. Amén. En ese entonces, cuando construyeron la famosa Torre de Babel que la estaban construyendo, se hablaba un solo idioma. Fue confundido. ¿Ok? Y podemos ver que todos los hijos de Noé se quedaron en un solo lugar y pues comenzaron a hacer aquello. Y después de la confusión de las lenguas, pues todos se dividieron. Unos se agarraron para un lado, otros se agarraron para otro. Y ya vamos a ver cómo fue el asunto. ¿Ok? En el capítulo 10, los 3 hijos de Noé, podemos notar que los hijos de Jafet son los europeos occidentales, de donde saldrán los ejércitos para pelear contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él es el descendiente, o sea, el hijo de la promesa de Gob y de Magob. Él es el padre, Jafet. Y así sucesivamente. Can también es el padre de los cananeos, de los eteos, de los pereceos y todos los que terminan con eos. Pero sin embargo, Can es uno de los descendientes gigantes que tiene de los hijos de Noé, porque allá aparecieron, en esa zona específicamente aparecieron. El dilema no era la unidad del pueblo, sino que ellos ignoraban el peligro que había allá arriba. Por eso Dios tenía que parar eso. Fue bueno lo que Dios hizo con los que estaban construyendo la Torre de Babel. Lógicamente que sí, porque la Torre de Babel iba a ser un problema grande para ellos y no cumplían la orden que Dios le había dado a su padre a Noé, diciendo que poblaran nuevamente la tierra. Bueno, entonces, en Números, capítulo 13, Moisés mandó a reconocer la tierra de Canaán. Y allí vamos a ver por qué les digo yo que estos gigantes tenían alguna relación con los egipcios. Porque miren lo que dice. Verso 28. Se mandan 2 espías a reconocer la tierra. Y dice que eran ciudades muy fortificadas. Note bien la palabra ahí. Ciudades muy fortificadas. ¿Por qué? Porque allí habían gigantes. Y mira lo que dicen los hijos de los 2 espías. También vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran estos? Versículo 33. Dice, pequeños de estatura eran estos y parecían langostas, grillos, a la comparación de estos que estaban ahí. O sea, los espías parecían grillos, langostas. Pero fijémonos en ese versículo que habla la Biblia, que dice, también vimos allí gigantes y a los descendientes de Anac. O sea que todas aquellas pirámides de Egipto tienen que tener relación con estos que estaban en Canaán. Porque creo que el faraón no era tan menso para meterse con ellos, ni tan tontito, sabiendo que estos ejércitos eran poderosos. Y hizo mejor alianza con ellos
en vez de atacarlos. Pero Israel iba para allá. Y dice, y también vimos allí a los descendientes de Anak. Eso, si usted se fija en la literatura, y también vimos ahí, quiere decir que ellos ya habían tenido algo que ver con ellos en algún punto de la vida. Porque eso es como si ellos están diciendo, ¿sabe? Que aquellos que estaban allá están acá. ¿Cierto? Por eso hay que saber escudriñar. No se deje engañar a usted que los ángeles bajaron y tuvieron relaciones con las mujeres. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Ok? Vamos a seguir. Y les voy a leer algo más. Entonces, todo esto estaba empapado de gigantes allí en Canaán. Y cuando ellos miraron esta escenografía, los hijos de Israel, pues tuvieron miedo, porque lógicamente el miedo está en nosotros siempre. ¿Cierto? ¿No ha tenido usted miedo alguna vez en su vida? Claro que sí. Bueno, entonces vamos nosotros a entender cuando le preguntaron al Señor Jesucristo referente a aquella mujer que se había casado con todos sus hermanos y ellos habían muerto. Y le preguntaron al Señor Jesucristo que en la resurrección de quién iba a ser esposa ella, de cuál de los hermanos. Y él dijo que si ignoraban el don de Dios, los ángeles no se casan. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con la carne, porque son espíritus. Y nosotros una vez que morimos, entramos a ser almas, ciertamente como espíritus. Y ahí la importancia de creer en el Señor Jesucristo para que nuestras almas vivan eternamente. Si Israel iba a una tierra prometida, nosotros tenemos una tierra mejor que esta que tienen ellos acá. Pero el reto es para nosotros y la bendición es para nosotros. El tiempo está ya cumplido. Acérquese a Cristo porque es lo mejor que puede haber. Tal vez usted no sea un gigante físicamente, pero si le echa ganas puede ser un gigante espiritual. Amén. Espero que ustedes hayan entendido lo que yo les he expuesto en este video. Escúchelo y analice. Los gigantes venían en el arca. Y no se ande creyendo de pajaritos dorados de oro. No existen. Gloria a Dios. Quiero saludar a todas las personas que estén en comunión con Dios y los que no también. A las personas que me conocen físicamente, las quiero saludar y bendecir. Y aquellos que no me conocen físicamente, pues por aquí también los quiero saludar. Dios me los bendiga mucho. Apoya este canal y luego estaremos hablando de otros sermones. Ahí tengo unos, escúchelos. Y les pido disculpas si en algún momento no expresé bien a oídos de ustedes lo que ustedes querían escuchar. Pero el mensaje es claro. ¿De dónde salieron los gigantes de la que habla la Biblia antiguamente y qué rol jugaron en su momento? Hicieron todas las construcciones grandes que miramos nosotros. No se dejen engañar que cayeron de allá arriba extraterrestres y que los ángeles vinieron. Los ángeles solo endemonian. Los ángeles caídos son demonios. Y esos ángeles lo que están haciendo es matando al hombre en el licor, en la droga, en las armas. Y es un solo caos en la tierra por causa de ellos. Pero usted no se deje vencer. Cristo está con usted y Dios me los bendiga ricamente. Y ¡fuímonos! Aleluya.